vamos a hacer nuestros comentarios secundarios o terciarios o cuaternarios. Bueno, luego vamos a empezar con esto. Estoy leyendo, me quedo leyendo de pronto comentarios y pasan cosas. Bueno, comentarios secundarios, terciarios o cuaternarios, exactamente igual. Pero alguien me dice, Phantom Girón 7692, a nosotros nos pega más el conflicto con Estados Unidos que lo que haya pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y mi respuesta es, no sé quiénes sean ustedes, pero casi seguro te equivocas. Y aquí hay este caso lo quería yo destacar por esto, porque mucha gente habla solamente desde su entorno, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, ellos creen que estoy hablando de México o de San Agustín Chipititín en Michoacán. Es decir, nadie asume que podamos estar hablando de cuestiones más genéricas. Entonces me dicen, bueno, pero es que eso no es cierto, porque aquí en Uruguay no será cierto, pero mira, no estaba yo hablando de Uruguay. La gente siempre asume, ese nosotros, ese en mi país. Tómate la molestia de decirme de qué país estás hablando, siquiera. Siguiente. Es muy inocente creer que los grandes poderosos te van a ayudar sin más. Esto era por lo que decía yo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que un juez ha ordenado que, por cierto, se reinstale y probablemente no lo quiere obedecer el rey Trump. Y digo yo, claro, todos son malvados, como tú. Ninguno es una buena persona. Y si tú fueras poderoso, no lo serías. Mira, la satanización del otro es una cosa que tenemos que desaprender. En este caso, tú me estás diciendo que todas las personas que son poderosas, en este caso, países o que tienen dinero, no ayudan por ganas de ayudar, por empatía, por moral. No. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional seguramente tiene por objetivo derrocar gobiernos. No sé cuántos ha derrocado en los últimos 25 años. Pero entonces, ¿qué pasa con toda la ayuda de Europa para el desarrollo? Que peleamos constantemente para que aumente por encima del 1,3% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países europeos. Pedimos que más de ese dinero vaya en forma de ayuda a África y a América Latina y a Asia. Los ciudadanos lo pedimos. Está en las leyes y se crean organismos precisamente para llevar esa ayuda a los países que lo necesitan. Y tú estás diciendo que todo esto se hace por maldad. Tú estás diciendo que Bill Gates está repartiendo su fortuna o la ex esposa de Jeff Bezos está repartiéndola por miles de millones de dólares. Se quedó con una buena parte de las acciones de Amazon, o sea que no va a quedarse sin fuente de ingresos. Todos lo hacen por malos. En serio, JMLD 8072, estás viendo el mundo de una manera muy preocupante. Ya no solo es cínica, es absolutamente oscura. Y creo que no debemos hacerlo. Iván Arriaga, mira qué guay. 9885 dice, Ayn Rand no decía que no había que ayudar a los pobres. No. Lo que decía era que si para ti es importante o significaba algo ayudar a ese pobre, lo hicieras dentro de tu marco de libertad. Lo que criticaba era que alguien te forzara por cualquier medio, desde el chantaje emocional hasta la amenaza coercitiva, a ayudar a un pobre cuando ese no era tu deseo ni voluntad. Eso lo dice muy claramente en La virtud del egoísmo. Bueno, bien, un poco lo que decíamos del consenso de las leyes, pero lo iba a ver poco listo. Es exactamente lo que dije yo en el segmento, exactamente eso te dije que decía Ayn Rand. Solo señalé que la falta de empatía es propia de psicópatas, es una de las características de la psicopatía.
El otro día veía yo, por cierto, a un experto en delincuentes psicópatas, aclarando que la mayoría de los psicópatas no son delincuentes, porque decía que tenía un amigo psicópata que no entendía por qué la gente lloraba al final de Titanic, ¿no? O sea, se daba cuenta que la gente lloraba y que la gente estaba triste, pero no entendía por qué. Y le digo, de a poco listo, toda sociedad te fuerza a hacer cosas, como te explico aquí, como expliqué, por ejemplo, en el artículo sobre el consenso de las leyes. Y si no te gusta, vete de la sociedad. La sociedad no se puede ajustar a tu capricho y menos cuando te niegas a poner de tu parte. La sociedad no me puede obligar, pues vete. Porque la sociedad te obliga a muchas cosas. Entre otras cosas, salir vestido a la calle. Y me dice, María Altuve, se confunde la caridad heredada del cristianismo con la justicia social, que es otra cosa. Y le agradezco muchísimo que lo dijera porque me permite ampliar ligeramente. La caridad es lo contrario de la solidaridad. La caridad se da de arriba hacia abajo. Es decir, como tú te ves a ti mismo por encima y ves al otro abajo, y se da para que el de abajo siga así, por siempre. La solidaridad o justicia social se da entre iguales que tienen una situación distinta por circunstancias ajenas a su voluntad y tiene por objeto que los más vulnerables dejen de serlo. Lo he explicado muchas veces en el caso de México. México ha dado limosna como caridad a los pobres en vez de darles las herramientas para dejar de ser pobres, que sería el trabajo realmente solidario. Como verán, no todos los comentarios les pego, al contrario, le agradezco a María Altuve que me permitiera ampliar esto. José Gabriel Quiso Calacancha, madre mía, y 66-27 para terminar. Bueno, cada quien puede hablar en estos medios. Sí, muy lindo tu democracia y tu occidente. ¿Quién habla mal de uno mismo o te olvidas de Inglaterra, el país más genocida? Y de eso bastante parió en los Estados Unidos. Vaya hipocresía de esto, acéptenlo, ya están en decadencia. Y luego los emojis del jajaja es donde no pienso. A ver, creo que el país más genocida no es, pero ni de lejos, Reino Unido. Ve a China, habla con Mao Zedong, y allí tienes decenas y decenas de millones de muertos. Le digo, más genocida que Japón, que Alemania, que China con los uigures. Los uigures tienen ahora actualmente aproximadamente 1 millón de uigures en campos de concentración. Vivir en el pasado y acusar a todo un país de lo que hizo su gobierno en el pasado es de idiotas. O de infraidiotas. Los que anuncian la decadencia del otro desde hace décadas nunca aciertan. Pero hombre, ya que tanto odias a Occidente, quizás deberías dejar de usar la ciencia, la medicina, Internet y el alfabeto latino. Y llegamos a nuestro premio de cada semana. Y Víctor Ávila X, con quien ya no voy a hablar, hasta aquí llegó el asunto, porque dice, gracias por incluirme aquí, Mauricio. Ahora dame un ejemplo de un país que tenga una buena economía en donde el Estado le cobra altos impuestos a las empresas privadas. Fíjense, la implicación es esta. Yo he dicho que hay que cobrarles altos impuestos a las empresas privadas sin decir cuántos son altos impuestos. 8%, 63%, ¿cuál es alto? Y entonces, como teóricamente yo he afirmado esto, que nunca afirmé en mi vida, tengo que darle el ejemplo de un país. El chiste es que esto tuvo cola, y la cola no la tengo en ilustración, pero bueno, les voy a decir, le contesté primero. ¿A qué le llamas altos impuestos? Digo, dejando de lado el tonito arrogante que te aguanto solo esta vez, porque en mi casa te comportas educadamente o te vas a la calle. 22% es alto, eso cobra Dinamarca. O más bien 25,8%, eso cobran Francia y Países Bajos. Se te hace alto 29,9%, es el impuesto corporativo en Alemania, una economía ruinosa, todas las empresas huyen de allí según tu religión. O se te hace alto 31,5% que cobra Portugal o el 35% de Malta. Como no das parámetros, entiendo que tramposamente te cubres para que diga yo lo que diga, salgas con que no, ese no es un impuesto alto. Con el 25% de Bolivia, Ecuador y Guatemala, tu libro sagrado dice que serían economías mejores que Francia o Alemania. Pero eso no pasa. Por cierto, con un impuesto corporativo de 25% en España, España es hoy la economía de mayor crecimiento en Europa.
Claro que no aceptarás los datos si los interpretarás con tu relato religioso y citarás a Friedman o algún otro psicópata. Pero la realidad es que todo tu dogma, como el dogma comunista, queda planchado por la realidad, argumenten lo que argumenten. Ahora, ¿cuál era el tema? Que los países con impuestos altos no son economías, buenas economías. ¿No? Ese es el tema. Él lo propuso, que yo me acuerdo, lo propuso él. Entonces ahora cambia. Ya no quiere hablar de eso. No quiere responder. Me dice, en el caso de España, que puse solo como un ejemplo, su crecimiento económico es por su sector turístico, pero a base de salarios de miseria. Además, el endeudamiento público es gigantesco. Este fue a buscar los datos a no sé a dónde. Está claro que no sería sostenible con el tiempo. Nada lo es, hijo mío, las cosas cambian. Los datos también se tienen que saber interpretar. Por eso es que usted sigue siendo un socialista disfrazado, señor. Disfrazado. Bueno, le digo, disfrazado nada, soy socialdemócrata abierto y militante. Ahora, no sé de dónde sacas que el crecimiento de España es por el turismo, estás en el año 2000. El sector más productivo en 2024 fue el tecnológico e informático. Y lo puedes ver en los estudios, en los análisis del desarrollo de la economía española, que incluso el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, ha publicado. En los últimos años, lo hablábamos hace rato, los salarios mínimos en España han aumentado en 61% gracias a los socialistas. Por eso España está en séptimo en calidad de vida por encima de Alemania incluso. No te inventes datos, quedas otra vez más, en ridículo. Y ya, porque no va a ser un debate contigo, es muy aburrido. Milo WQ5RQ dice, siempre agarrado de la ciencia, pero siguen habiendo muchos misterios y largos periodos sin registros históricos para explicar algunas cosas y seguramente seguirán sin tener explicación. Y le digo, mira, si algún día tienen explicación, puedes estar seguro que los dará la ciencia, no la religión, ni la filosofía, ni los investigadores paranormales, porque esos tampoco han explicado nunca nada. Pero sigue habiendo muchos misterios, sí, afortunadamente. Si no hubiera ya la ciencia, ya hubiera cerrado la tienda, ¿no? Ya cierras la empresa, ya acabaste. Largos periodos sin registros históricos, ahí sí no te creo. Desde que existe la historia, no hay largos periodos sin registros históricos. Eso te lo puedo asegurar. Daniel Borkowski dijo, aunque la ley no lo diga, lo mismo es genocidio lo que comete Israel en Gaza. Y esto es su necia. Y le digo, o sea, genocidio ya no es una palabra creada por Rafael Lemkin y desarrollada por él ante la ONU desde 1946 hasta que se definió lo que era el genocidio en la Convención contra el Genocidio de 1948. Ahora se define como le sale del escroto a Daniel Borkowski. Las palabras tienen significados y la palabra genocidio tiene un significado muy claro y no es el que tú te inventas. Decía yo que el mundo va mal. Luego aquí algo interesante también, fíjense, de Bastiantán, 9511. ¿Qué médicos había en la Edad Media? Había médicos en las cortes. ¿Por qué se asocia la medicina a los barberos? Pareciera que era como una medicina supersticiosa que se practicaba como clandestinamente, ¿o no? Y le agradezco que me permite ampliar esto un poco. Había médicos en las cortes para los nobles. No sabían tampoco nada los médicos, porque tenían la teoría de los humores, como conté en el video de la medicina medieval, pero los médicos estaban para los ricos. La gente común iba al barbero, que hacía 3 cosas: sangrías, extracciones dentales y cortes de barba y cabello. Los más pobres iban al curandero, al mismo curandero al que hoy van los ricos imbéciles. Y para terminar, mira, acabamos a tiempo, qué bonito. Estaba yo diciendo eso del mindfulness, que no tiene mayor sentido, sigue siendo una forma de pseudomeditación que se inventó un señor que vive de eso. Es un negocio, el mindfulness. Dice Henry Huertas Maldonado 5310, me quedo con si se siente bien. Y si se siente bien, se supone que ayuda. Y le digo yo, como las drogas, ¿no?